Los hermanos, tome su lugar, por favor. Voy a pedir que me apoyen en las lecturas que vamos a tener. El tema que tenemos en esta ocasión es un tema profético. El apóstol Pablo dice: no menospreciéis las profecías. Ese tema, hermanos, es una comparación entre la ira de Satanás comparada con la ira de Dios. No estoy anteponiendo en importancia la ira de Satanás y la ira de Dios. Puse primero la ira de Satanás porque cronológicamente hablando va a suceder primero la ira de Satanás. A través de este estudio, hermanos, vamos a ver en qué consiste la ira de Satanás y sobre quién va dirigida. Enseguida vamos a ver la ira de Dios y sobre quién va dirigida. La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla, hermanos, acerca de estas dos palabras, de estas dos etapas, de estos dos tiempos y sobre quién vendrá esas plagas. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a empezar a leer desde el versículo 11. Dice la palabra de Dios: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre. Y el número de la bestia, ¿cuál es, hermanos? 666. ¿Contra quién viene la ira de Satanás, hermanos? Contra los que no tienen la señal de la bestia. ¿Cuál bestia? En el versículo 11 nos habla de una bestia que tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como un dragón.
Recordemos la profecía que se encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando aquella mujer que estaba a punto de parir, que estaba vestida del sol y estaba parada sobre la luna y tenía una estrella, una corona de 12 estrellas, que representaba al pueblo de Dios, y que después ese pueblo de Dios, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se transforma en la iglesia de Dios. Esa bestia, ese dragón que quería devorar a ese niño que iba a parir esta mujer, que es el diablo, es el que le da el poder a esta bestia que tenía 2 cuernos. ¿Como de qué? Como de un cordero, pero hablaba como un dragón, como el diablo, hermanos. El dragón es Satanás, es el diablo, el que se opone a Dios. Y esta bestia tenía una señal distintiva. ¿Cuál era la señal distintiva, hermanos? El 666. Y el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Este tema, hermanos, es bastante amplio y no quiero realmente abundar sobre la bestia, que en otro momento vamos a analizar esa bestia, que primero era de 7 cabezas, y esa misma bestia se convierte en otra bestia que tiene 2 cuernos. Esta bestia, hermanos, tiene una marca distintiva, es el 666. No quiero entrar en muchos detalles en este tema por cuestión de tiempo, porque al final de cuentas vamos a tener un objetivo en este tema. ¿Qué significa el 666? Hemos hablado de que lateínos, hemos hablado de que Vicarius Filii Dei, que hemos hablado de muchas cosas que nos llevan al número 666. Pero en este momento no quiero hablar acerca de esos aspectos. Solamente quiero hablar de estos 3 números. ¿Qué significan esos 3 números? Si el número 7 significa santidad, ahorita lo vamos a ver más ampliamente. ¿Qué significa el 6? Para llegar al número 7, que es santidad, el número 6, ¿qué le falta? Un número. El 666 es falta de santidad. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿La falta de qué, hermanos? De santidad. La ira de Satanás viene contra los que no tienen esta marca. Si no tienen esta marca, que es falta de santidad, entonces tienen la santidad como distintivo. Y contra ellos viene la ira de Satanás. ¿En qué consiste la ira de Satanás? Aquí lo vimos en esta lectura. No podrán comprar ni vender nada, ¿verdad? Es una época de persecución. ¿En contra de quién? En contra de los que no tienen esa marca o esa falta de santidad, que tienen precisamente santidad. Dice el versículo 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable
y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Que no tengan la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se le pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que tuviera la señal o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Hermanos, la Biblia nos habla de dos etapas de grande persecución. El profeta Daniel, el apóstol Juan, nos hablan de ese periodo de 1260 días en que es perseguida la iglesia de Dios, en que el diablo manifiesta su poder. La grande tribulación, como hablaba Cristo en el capítulo 24 de San Mateo, la grande tribulación que viene, que fue descrita por Daniel, que viene contra los hombres. Hermanos, la ira de Satanás no solamente va a abarcar a los que no tienen la señal de la bestia, la marca de la bestia, sino que va a venir sobre todos los hombres, de tal forma que el diablo va a agarrar parejo, como dijo Pablo. El diablo anda como león, Pablo sí. El diablo anda, no Pedro, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente. Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Estos vamos a ver en un momento, aparte de esta señal que Dios le puso del 666 a esa bestia, hay otra marca distintiva. Es la marca que Dios le puso a Caín. ¿Se acuerdan? Cuando Caín mató a Abel, cuando fue llamado por Dios y que Caín se resistía porque tenía miedo, Dios le puso una marca. En ese momento él no iba a morir, Caín no iba a morir en ese tiempo. Y la marca era para que nadie lo matase. Porque le tiene reservado Dios a todos los que tienen esa marca de Caín, les tiene reservado un castigo que vendrá a su tiempo. Ahorita lo vamos a ver cuando venga la ira de Dios. Esta marca de Caín es una marca de maldad. Prácticamente es la falta de santidad. Esa es la marca que tiene. ¿Cómo le podríamos llamar a la falta de santidad? Tienen una característica muy notable. Es la desobediencia. Grande es mi iniquidad para ser perdonada, dijo Caín. Dios no perdona la desobediencia y castigó a Adán. ¿Cuál fue el castigo que tuvo Adán? Fue echado del paraíso. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que da la oportunidad al hombre de quitarse esa marca. Aquí voy a poner, hermanos, otro tipo de marca. ¿Cuál es el tipo de marca que debemos de tener? El apóstol Pablo, Gálatas 6:17, si me ayudan a leerlo, por favor. El apóstol Pablo nos habla aquí de que tiene en su cuerpo. ¿Lo quieren leer, por favor? De aquí adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dios le puso una marca a Caín. ¿Cuál era esa marca?
Algunos se imaginan que era un lunar grandote o que era un cambio de color en su piel. Algunos argumentan muchas cosas. Lo cierto es que la marca que traía Caín era una marca de maldad, era una marca de desobediencia, era una marca de falta de santidad. ¿Y cuál es la marca que tenía el apóstol Pablo? En su cuerpo él llevaba una marca. ¿Cuál era esa marca, hermano? ¿Qué produciría en su cuerpo una marca que fuera notable? ¿Cuántas veces fue azotado Pablo por predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces? Dice la palabra de Dios que fueron 3 veces 40 menos 1. El castigo acostumbrado en ese tiempo a todos los que desobedecían las leyes de los hombres era que fueran azotados 40 veces menos 1. En total, ¿cuántas eran? 40 menos 1, 39 azotes. ¿Y cómo daban los azotes? ¿En qué consistían esos azotes? Eran como látigos, pero en la punta tenía pedazos de metal, esquirlas de metal. Así es de que cuando daban el latigazo, hermanos, ¿qué producía ese látigo? Heridas. ¿Y las heridas qué producen? Sangrado y dolor. ¿Y qué después de que se curan? ¿Qué queda? ¿Cómo se le llaman a esas marcas? Cicatrices. 39 azotes. Y luego otra vez 39 azotes. Y luego otra vez 39 azotes. 117 azotes. ¿Qué producirían esos 117 azotes en el cuerpo de Pablo? 117 cicatrices. Cicatrices, marcas. De aquí en adelante nadie me sea molesto porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por predicar el Evangelio. ¿Cuál otra marca llevaba Pablo aparte de las cicatrices? Su aguijón. Ahorita vamos al aguijón, precisamente ahí quiero llegar, ¿verdad? Al aguijón de Satanás. Pero ¿qué otra marca tenía? Yo fui fariseo de fariseos, decía él. Conforme a la ley, era fariseo de fariseos, perseguidor en gran manera de la iglesia. Él metía a la cárcel y mataba a todos los que predicaban el Evangelio. Pero eso fue borrado cuando Cristo lo llamó, allá en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Cristo lo llama. Al llamarlo, Pablo cambia completamente y aquel que perseguía se convirtió ¿en qué? Perseguido. Aquel que mataba procuraban matarlo. Aquel que castigaba ahora sufría ese castigo. Esa marca anterior de rebeldía, de desobediencia, de maldad fue cambiada por la marca del Señor Jesús, que igual que Caín tuvo esa marca que le iba a reservar un castigo, ahora al apóstol Pablo se le reservaba un premio. ¿Cuál era el premio? ¿Cuál fue el castigo de Caín? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuál será la paga del apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona ¿de qué? De vida. Vida eterna. Porque Pablo murió. Hace un rato hablaba nuestra hermana de que me duelen mucho los pies. Sí, hermanos, me duelen mucho los pies, pero le doy gracias a Dios que puedo caminar. Y cada día, cada vez que me despierto, cada vez que me baño, me veo
mis cicatrices, todo mi cuerpo está cicatrizado. Mi espalda está cicatrizada, está dañada, tiene 2 vértebras desviadas y 2 aplastadas. Clínicamente, hermanos, yo no puedo caminar. Sin embargo, Dios me permite caminar, Dios me permite realizar mi vida normal. Estas marcas me recuerdan el llamado que Dios me hizo para servirle. Y aunque era yo muy niño, Dios me dio oportunidad, pasado el tiempo, de poderle servir. Las marcas. La ira de Satanás, guerras, rumores de guerras, ¿qué más? Violencia, ¿Eh? enfermedad, Temblores, terremotos, epidemias, enfermedades. Y al final, hermanos, al final, la guerra contra los santos. Porque está embriagada, dice el apóstol Juan, de la sangre de los santos. Satanás, Juan 8:44. Alguien que me ayude a leerlo, por favor, nada más para confirmar mientras yo lo digo. Satanás es homicida desde el principio, mentiroso, engañador. ¿Y qué decía nuestro Señor Jesucristo de aquellos fariseos que engañaban a la gente? Diezmaban el eneldo y el comino. Se paraban en las esquinas y extendían sus filacterias. ¿Saben qué son las filacterias? Eran cuerdas de cuero que se amarraban en las manos y las extendían para orar y les colgaban, como decía un hermano, les colgaban re bonito esas cuerdas, ¿verdad? ¿A quién le decía esas palabras? Juan 8:44. Vosotros de nuestro padre el diablo sois. De vuestro, no de nuestro, ¿verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien. Vamos a ver por qué el diablo quiere engañar a todos los hombres. Desde el principio, ¿qué le dijo a Eva cuando le engañó? Con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol. Pero sabe Dios que el día que comieres de este árbol, serás igual que Él. Él dijo que ibas a morir. Pero no, vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Engañó a Eva y Eva fue y engañó a Adán. Y de ahí viene el castigo para todos los hombres. ¿Cuál es el castigo para todos los hombres? La muerte. Pero ahora vamos a ver en qué consiste la ira de Dios. Capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Sí? La ira de Dios viene ¿contra quién? Aquí contra los que no tienen esta marca, que no tienen estas características, ¿verdad? Viene contra quién. Versículo 1 y 2 del capítulo 16 de Apocalipsis. Y oí una voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios. De la ira de Dios. Muy bien. Siga leyendo. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. Ándale, Los que adoraban. hasta ahí nada más. Ahorita vamos a seguir leyendo. ¿Sí? La ira de Dios viene ¿contra quién? contra Los que tienen esta señal.
La ira de Satanás viene ¿sobre quién? Sobre los que no tienen esta señal, esta marca. ¿Qué es lo que tienen estos que no tienen la señal de la marca de la bestia? ¿Sí? La Biblia nos habla de 7 espíritus. En resumen, los 7 espíritus del capítulo 1 y de Apocalipsis y capítulo 9 de Isaías es en resumen un espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Cuál es esa marca? A ver, háganme favor de leer Efesios 1:13 y segunda de Timoteo, capítulo 2, Efesios 1:13. sí, capítulo 2, verso 9. Ahorita primero uno y luego otro. A ver. Efesios 1:13. 13. 1:13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es esa marca? ¿Cuál es ese sello, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Los que tienen esta marca, que tienen el Espíritu de Dios, sobre ellos no va a venir la ira de Dios. Son 7 plagas postreras que contienen esas 7 copas que fueron derramadas. Pero esta ira de Dios no vendrá sobre los que tienen este sello. Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo. Y cuando lo sacó de Egipto, ¿se acuerdan que Dios mandó 10 plagas? Y que ninguna de esas 10 plagas tocó al pueblo de Israel. Ese es un ejemplo, es un símbolo, hermanos, de lo que vendrá al final. No tocarán esas 7 plagas postreras a los que tengan este sello. ¿Cómo le hará Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy bien. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que tienen este sello, el Espíritu de Dios. Sobre ellos no vendrá la ira de Dios. ¿En qué consisten esas 7 plagas postreras? La primer plaga fue derramada ¿en dónde, hermanos? En los hombres, con una plaga que fue una plaga dañosa, una plaga terrible. Esa plaga no vendrá sobre los que tienen ese sello de Dios, esa marca de Dios, esa marca del Señor Jesús. Esa ira, esas plagas vendrán sobre los que tienen la marca de la bestia. Los que tienen esa falta de santidad, ese pecado, esa maldad. ¿De acuerdo? La segunda plaga, ¿en qué consistía? El mar se convierte en sangre. La tercera plaga viene sobre los ríos. Los ríos contienen agua. Algún día vamos a abundar en el simbolismo que representan estas plagas: el mar, el río, las fuentes. La cuarta plaga, hermanos, ¿en qué consistía? En que el sol quemará con fuego a los hombres.
¿Qué representa el sol? Bueno, lo vamos a ver en un apartado que sea exclusivamente acerca de las 7 plagas postreras. La quinta plaga, ¿sobre quién cayó? En la silla de la bestia. ¿Cuál bestia, hermanos? Bueno, la que vimos anteriormente en el capítulo 13 de Apocalipsis, que primero era una bestia de 7 cabezas con 10 cuernos, y esa bestia se convirtió en una cabeza, en una bestia que tenía 2 cuernos. La silla de la bestia. En el capítulo 17, 18 y 19 nos hablan de esa bestia que es el papado, que es la Iglesia Católica. Ellos tienen esa bestia, esa marca que es mentira, es maldad, es falta de santidad y que representa la muerte. Vamos a ver en qué consiste esta muerte y vamos a ver en qué consiste esa vida que tienen de los que tienen la marca, el sello de Dios, de los que tienen la marca de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, hermano. Vamos a ver capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 20, perdón. La diferencia, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en ellos, ¿verdad? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y los otros muertos no tornaron a vivir hasta pasados 1000 años. Gracias, hermano. 1000 años. Después de los 1000 años resucitan estos resucitan a la venida del Señor Jesús. Y vamos a ver cuál es la bienaventuranza, cuál es el beneficio de tener el sello de Dios, la marca de Dios, y no tener la marca de la bestia. Vamos a ver el beneficio. Unos resucitan a la venida del Señor Jesús y reinan con Cristo 1000 años. Esa es una bienaventuranza. Son apartados, son santos, son apartados. ¿Dónde son apartados? Ahorita vamos a ver. Los otros muertos son despertados al final de los 1000 años y Satanás es suelto de sus prisiones al final de esos 1000 años, y Satanás engaña a estos que participaron en la segunda resurrección, a estos que tienen esta señal, la falta de santidad, la desobediencia, la maldad, y ellos van a ser muertos. ¿En qué consiste esta muerte que está anunciada para ellos? Capítulo 20, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, ¿quién? Los que participaron en la segunda resurrección. Circundaron el campo de los santos. ¿Cuál es el campo de los santos? ¿Cuál es? Ahí lo dice, hermano, siga leyendo. La ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. La Nueva Jerusalén, capítulo 21, verso 2 de este mismo libro de Apocalipsis. La Nueva Jerusalén que descendía de Dios, es el capítulo 21. Muy bien. Los que no participaron en la primera resurrección, es decir, los que tienen la señal de la bestia, la marca de la bestia, son los que van a circundar el campo de los santos y van a querer entrar. El diablo los va a asusar. ¿Quién está fuera del campo de los santos? Todos los desobedientes, todos los que hicieron maldad,
todos los que siguieron a Satanás en sus mentiras, porque él representa la muerte. Por eso es homicida, él quiere la muerte de todos, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Circundaron el campo de los santos, rodearon el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. ¿A quiénes? ¿A todos? A los que estaban fuera del campo de los santos, a los que estaban fuera de la ciudad amada. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. ¿De quién? ¿De quién, hermanos? No fue hallado lugar. De los cielos, de la tierra y de todos los que estaban fuera del campo de los santos. Sobre ellos vendrá la ira de Dios, hermanos. Es la muerte segunda, dice el verso 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. En ese momento, ahí se va a ver la diferencia. Los libros fueron abiertos. Y otro libro, los libros en el que estaba escrito el nombre de aquellos que tenían el sello, la marca de la bestia. Y otro libro de los que no tenían la marca de la bestia, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es la ira de Dios que caerá sobre estos y librará a los que están dentro del campo de los santos. ¿Qué necesitamos hacer para saber quiénes somos? ¿De qué lado estamos? ¿Dentro del campo de los santos o fuera del campo de los santos? Aquellos que están reservados para vida eterna, para participar en el reino eterno, o los que serán destruidos en el lago de fuego. ¿Cuál es la diferencia? Mateo 25, versículo 31 en adelante, nos habla de este momento, de esa situación. Cuando venga Cristo, cuando resuciten los muertos en Cristo, los que participan en la primera resurrección, estarán con Cristo reinando por 1000 años. Son los que están escritos en el libro de la vida. Son los que obedecieron la palabra de Dios. Fueron los que se lavaron en la sangre del Cordero. Fueron los que guardaron los mandamientos. Y los que están fuera son todos los malos. Conoce Dios a los que son suyos. Dijo Cristo Jesús, y mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. ¿Conoce Cristo a ellos, a esos hermanos? Por supuesto, Él es el que va a venir a juzgar, ¿verdad? Y Él conoce a los que son suyos. Y los guarda, y los protege, y los librará de la muerte segunda. En cambio, los otros dice que serán consumidos, serán arrojados al lago de fuego y azufre, junto con Satanás. ¿Y quién está con Satanás? Pues todos sus demonios, ¿verdad? Todos los que se rebelaron en contra de Dios. Y estará la bestia. ¿Quién es la bestia?
aquellos a quienes el diablo, el dragón, les dio el poder, la Iglesia Católica. Y también estará el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta, hermanos? Todos los que hablan mentira. ¿Quiénes hablan mentira, hermanos? Buda, Mahoma, Alá, Krishna, los falsos profetas que existieron desde la antigüedad, cuando se hicieron las primeras religiones paganas, idólatras, todos ellos recibirán su castigo, hermanos. Por eso quise hacer la diferencia en la ira de Satanás, que es por un poco de tiempo. En cambio, la ira de Dios, ¿cuánto tiempo durará? Para siempre, sobre aquellos que no obedecieron la palabra de Dios, sobre aquellos que desobedecieron, que se rebelaron, que mataron, que robaron, que se corrompieron, que hicieron todo lo aborrecible delante del Señor. Hermanos, no menospreciéis las profecías, como dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6. No menospreciéis las profecías, porque ellas nos podrán librar de ese camino fatal al final y nos podrán dar la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Siga adelante.